esta discusión de presupuesto, señor presidente, coincide con toda probabilidad con lo que será mi última participación aquí como miembro de la Cámara de Representantes, ya que mañana termina la última sesión ordinaria del cuatrenio. Y a menos que el gobernador convoque a una sesión extraordinaria, este debería ser con toda probabilidad mi último turno en esta Cámara. Pero qué bueno que es sobre presupuesto, señor presidente, porque me parece a mí que tenemos que dejar unas cuantas cosas claras. Este presupuesto, aunque ya tenemos un acuerdo, la palabra importante es acuerdo. Preguntarán por qué. Bueno, porque no es solamente un acuerdo entre lo que propone la Cámara y lo que propone el Senado, sino lo que propuso la Junta de Control Fiscal. Y eso para mí es una frustración que me llevo porque no se pudo resolver y no se ha podido resolver el problema de fondo. Y uno tiene que preguntarse dónde realmente está la autoridad del gobierno de Puerto Rico, en la Constitución de Puerto Rico o en la ley promesa. ¿A quién le corresponde asignar y obviamente decidir cómo usar los recursos del pueblo de Puerto Rico? ¿A quién le corresponde decidir cuánto y cuándo se le aumenta el sueldo a un empleado público? ¿A quién le corresponde decidir cuánto y cuándo se le mejoran o se atienden los reclamos de pensiones de nuestros retirados? ¿Al pueblo de Puerto Rico a través de la Asamblea Legislativa o al Congreso de los Estados Unidos a través de la Junta? Esas son preguntas, señor presidente, que tenemos que hacernos, porque destacan el carácter colonial de nuestra relación con los Estados Unidos. Porque aunque estamos aquí hoy aprobando el presupuesto de Puerto Rico, por poco no lo logramos porque había un tranque no con el Senado, sino con la Junta de Control Fiscal designada por el presidente de los Estados Unidos. Y esa es la realidad en que vivimos hoy. Para mí es crítico que entendamos y que el pueblo entienda y que los compañeros que están aquí y que aspiran a estar aquí el cuatrenio que viene, que estas preguntas que yo acabo de hacer son críticas para el desempeño exitoso de su función legislativa. Porque si usted al final del día no tiene el poder de decidir, tiene que preguntarse quién lo tiene. Y miren qué interesante. Estamos aquí hoy porque la Junta de Control Fiscal finalmente aprobó un lenguaje. No fue que el Senado aprobó un lenguaje, no fue que el presidente de la Comisión de Hacienda aprobó un lenguaje o el presidente de la Cámara. Fue que la Junta de Control Fiscal, sus componentes, decidieron que el lenguaje que finalmente se le propuso era aceptable. Pero ¿qué es lo que busca ese lenguaje? Imponerle una camisa de fuerza ¿a quién? A los cuerpos legislativos, al gobierno de Puerto Rico. De la manera que llegó el lenguaje original, la intención y el efecto práctico de la Junta era invalidar cualquier legislación que ellos les diera la gana porque entendían que no cumplía con el presupuesto. Y vuelvo y pregunto, ¿quién se supone que decida cuándo y cuánto se atienden los reclamos de los pensionados, de las enfermeras, de los maestros, de los policías, de los bomberos y de tantos otros servidores públicos? Pero vamos a salirnos del asunto del gobierno, de las madres solteras, de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Quién decide hoy cuántas contribuciones podemos subir o bajar?
tristemente la Junta de Control Fiscal. ¿Pero por qué pasa eso? La pregunta de fondo, regresamos al mismo sitio. Y aquí todavía hay personas en este foro que prefieren no atender el problema de fondo, que es tristemente el problema de estatus. Hasta que no se atienda el problema de estatus, cosas como esta van a continuar pasando. Y Puerto Rico tiene que buscar la forma de decidir de una vez y por todas cuál va a ser su futuro. El que sea. Pero tiene que haber una solución al problema, y lo triste del caso es que, para sorpresa de mucha gente, aquí en este recinto todavía queda gente que defiende que exista desigualdad de los puertorriqueños. Aquí hay gente que defiende mantener las cosas como están. ¿Para qué? Para que la Junta mande, o para que el Congreso en cualquier momento le dé la gana de cambiar las leyes de Puerto Rico como le dé la gana. No hay nada más antidemocrático que eso. Uno tiene que evaluar la tradición democrática versus el chantaje político de la Junta de Control Fiscal y de algunos elementos puertorriqueños que se van al Congreso a buscar que se continúe discriminando contra los puertorriqueños. Esas cosas pasan, pero no les gusta discutirlo. Y yo respaldo la estadidad. Denis respalda la independencia, y algunos otros compañeros también aquí. Pero todavía hay gente aquí que respalda que las cosas se queden como están, y que respaldan a la Junta de Control Fiscal, porque apoyar al Estado Libre Asociado no es otra cosa que apoyar la existencia de la Junta de Control Fiscal. Y eso es una indignidad. Y no es porque yo lo diga más duro o menos duro, es una realidad. Entonces, regresamos a la pregunta original. ¿Qué Puerto Rico puede hacer? Pues mira, Puerto Rico tiene una solución, y es elegir hombres y mujeres que lleguen a estos cuerpos legislativos, que tengan la oportunidad y el deseo principalmente de ofrecerle al pueblo alternativas para resolver el problema. Y uno resuelve el problema con la estadidad o con la independencia, o inclusive con la libre asociación, que es una modificación, una variación de independencia. Y usted se pregunta, ¿por qué yo estoy hablando de estatus en un proyecto de presupuesto? Porque el proyecto de presupuesto es el mejor ejemplo del coloniaje, porque no podríamos aprobar un presupuesto sin que la Junta de Control Fiscal, que no es electa por nadie, designada por el presidente de los Estados Unidos por una creación del Congreso, decida si podemos o no podemos aprobar esto. Me preguntaba un compañero hace un rato si finalmente este sería el cuarto presupuesto balanceado. Y fíjense qué interesante. Casualmente ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió un caso donde liquidó la doctrina de Chevron. ¿Qué es eso? Bueno, a grandes rasgos, el Supremo de Estados Unidos había delegado precisamente muchísimo poder entre las agencias administrativas para que decidieran cuál era su marco de acción y su poder. En cuyo caso, yo estoy seguro que los abogados de la Junta de Control Fiscal estaban amparándose para poder establecer de que ellos decidían cuándo se tenían que ir. Porque promesa dice que si finalmente se cumplen 4 presupuestos consecutivos, la Junta tiene que irse, balanceado, debo decir, 4 presupuestos consecutivos balanceados.
Y aquí hay gente que argumenta que ya con este presupuesto eso se cumple. Pero la Junta de Control Fiscal dice que no. Dice que si finalmente se aprueba pues entonces comenzarían los presupuestos aprobados por el gobierno de Puerto Rico y que entonces ya de 3 años adicionales pues podría considerar salir de Puerto Rico. Mire, vamos a hablar claro. El negocio que hay y la piquita que hay en la Junta de Control Fiscal no se va a acabar hasta que el Congreso de los Estados Unidos actúe. Porque hay intereses económicos grandes, y todo el mundo sabe quiénes son, que ya no vienen a cabildear aquí, cabildean en la Junta de Control Fiscal. Porque si se aprueba algo aquí, ellos saben que la última palabra, si tiene impacto económico, ¿dónde está? En la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué hace? Le van para allá. Se aprueba algo para mejorar las condiciones de salud de nuestros puertorriqueños. Como hemos aprobado ya varias piezas legislativas que se convirtieron en ley. ¿Y qué pasó? Ninguna se pudo poner en vigor porque la Junta dijo que no. Y los gobernantes de Puerto Rico, bien bravos, vamos para el tribunal. Se van para el tribunal. ¿Y qué dice el tribunal? La Junta tiene la última palabra. Esa es la realidad en la que vive el Puerto Rico de hoy, que vivimos aquí. Por eso es importante que utilicemos los recursos que podamos tener para poder lograr salir de la condición más indigna que tiene el pueblo de Puerto Rico, que no es otra cosa que el colonialismo. Y sí, el Estado libre asociado no es otra cosa que un Estado colonial que pasó de moda, que quebró, que ya está bueno. Y Puerto Rico tiene que evolucionar, pero aquí todavía hay gente que por no perder su franquicia política prefieren entonces empujarle el Estado libre asociado a la gente y venderlo como la gran cosa. Gracias a Dios el pueblo de Puerto Rico ya entendió que eso no es viable. Pero peor aún, el Congreso, la Casa Blanca, el Tribunal Supremo le ha dicho en más de una ocasión que eso no hay forma de mejorarlo. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que tomar una determinación entre la estadidad, la libre asociación o la independencia. Y el que se interponga en ese camino, como los hay, el pueblo de Puerto Rico tiene que pasar juicio sobre esas personas. Porque quien único se afecta por la indignidad de este estatus es cada uno y cada una de esos buenos puertorriqueños que están en su casa y que están fuera de este edificio. Nos afectamos todos. Los derechos humanos hay que exigirlos. Y la igualdad, ya sea como una república independiente o asociada o como uno de los estados de los Estados Unidos, es un derecho humano, no porque lo diga yo, porque está en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Todavía yo no puedo entender cómo existe gente que se opone a que los puertorriqueños y puertorriqueñas podamos llegar a la plenitud de gobierno propio posible, descolonizando Puerto Rico. Señor presidente, para mí es una pena que no lo hayamos podido resolver en los años que yo he estado en esta Cámara. Me tengo que despedir de esta Asamblea Legislativa sin lograrlo, como han pasado muchos otros. Pero con la esperanza de que en algún momento en el futuro, pronto, más pronto que tarde, podamos ver finalmente la solución al problema más grande, que es la base de todos los demás problemas del gobierno de Puerto Rico y del pueblo de Puerto Rico, porque no solamente el gobierno, es el pueblo. Y que no tengamos que ver más familias romperse porque simplemente deciden, mira, vamos entonces a salir de este revolú y se compran un pasaje y terminan ¿dónde? En los estados. ¿Por qué?
si son tan malos? Porque la gente, cuando entiende y ve, tristemente decide por la igualdad que ofrece la estadidad, los poderes que ofrece la estadidad, y la buscan, la calidad de vida que ofrece precisamente la estadidad. Yo quiero ver, al igual que muchos aquí, ese momento cuando podamos comenzar a recibir a toda esa gente aquí en Puerto Rico de nuevo, sin tener que registrarse en ningún lado, como dice otro partido. Porque hay gente ahora que quiere que la gente que está afuera regrese a Puerto Rico con una lista, ¿verdad? Y que pongan una cosa ahí y se registren y entonces decidan finalmente en qué van a trabajar y cómo van a trabajar. Pero yo lo que quiero es que tengan las mismas oportunidades aquí que allá y que puedan hacer sus negocios, los que tienen allá, acá. Y que el puertorriqueño pueda florecer aquí. Pero para eso hay que competir con las mismas reglas del juego que tienen los demás 50 estados. Señor presidente, no quiero terminar este turno sin antes haber agradecido a los miembros de mi delegación por el trabajo que hacen por Puerto Rico. Inclusive quiero agradecer aquí a los miembros de la mayoría, que aunque no estamos de acuerdo todo el tiempo, yo tengo que dar fe que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Porque lo importante aquí, señor presidente, es que recordemos que la gran mayoría de los proyectos que aprobamos en este cuerpo, cerca del 90% en algunos casos, se aprueban por unanimidad. Lo que quiere decir que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y a veces se nos olvida eso, señor presidente. ¿Que van a haber diferencias? Claro que van a haber diferencias. ¿Que las diferencias no se acaban hoy? Claro que no se van a acabar hoy. Pero lo que tiene siempre que existir es la voluntad para poder hablar, dialogar y llegar a entendido, porque la gente que está afuera es la razón por la que estamos nosotros aquí dentro. La peor clase de coloniaje es ocurre cuando se coloca a un grupo de puertorriqueños a defender posiciones indignas. Y yo creo que Puerto Rico está maduro para decidir su futuro sin ningún tipo de intervención de ningún lado. Si trabajamos juntos, o trabajan juntos, ¿verdad?, la legislatura que venga, yo estoy seguro que van a lograr grandes cosas. Señor presidente, al equipo legislativo, secretaría, sargento de armas, mis respetos, los conozco, a los que dirigen las comisiones, a Normito, que bendito, ¿sabes? Normito ha tenido la capacidad de lograr tender puentes. Nunca pierdas eso, porque así se hace patria. Muchas gracias, señor presidente.